Hola, Dios les bendiga a todos. Una vez más aquí estamos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Queremos traer un nuevo mensaje, el cual hemos titulado La bendición de Dios. Quiero traer esta noche una palabra que espero que pueda bendecir la vida y la fe de cada uno de los que la van a escuchar. Lamentablemente muchas veces por la ignorancia de la palabra decimos cosas que no van acorde a aquella gran fe que decimos tener en el Señor y en su palabra. Mateo 5:39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Yo insto al pueblo a escudriñar la palabra para que nuestra fe pueda crecer y así recibir bendición del Señor, ya que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si conocemos a profundidad la palabra del Señor, entonces nuestra fe será como aquella casa cimentada sobre la roca. Porque el Señor dijo: el que oyere mis palabras y las hiciere. Pero para que esa casa esté cimentada, dijo el Señor, que escuchar esta palabra. Vemos la importancia de la palabra del Señor, pero lamentablemente la iglesia mal llamada pentecostal, por gritar o por saltar, no se fundamenta en su palabra y es presa fácil del enemigo o del emocionalismo. En Génesis capítulo 3 y verso 1 dice la palabra de la siguiente manera: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho. Aquí vemos la astucia del enemigo, y si al enemigo le funcionó en el huerto del Edén, él seguirá con esta estrategia. Él tergiversará la palabra del Señor. Quiero ir brevemente al libro de Lucas, preste mucha atención, dice en el capítulo 10, verso 18. Lucas 10, 18 dice de la siguiente manera: y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces vemos que la caída del enemigo es algo inminente. También dice claramente en el verso siguiente: nada os dañará. En el verso 19 dice: he aquí os doy potestad de hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Ahora quiero ir al libro de Colosenses capítulo 2 y verso 15, que dice de la siguiente manera: y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando la palabra de Dios dice de atar al hombre fuerte, Jesús decía esto porque él quería que comprendiera que él ya había atado al hombre fuerte y él estaba saqueando sus bienes. Lucas capítulo 4 verso 18 dice de la siguiente manera: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos. Entonces vemos que la caída del enemigo es algo inminente. También dice claramente en ese verso que él vino a pregonar libertad a los cautivos. ¿A qué queremos llegar con estos textos que les hemos dado? Bueno, el creyente se desgasta y se mete en una lucha a la cual ya el Señor le dio la victoria. Y es lo que quiero que comprenda, porque muchas veces el creyente se desgasta en este asunto. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ya Dios nos bendijo con toda bendición. No dice que nos va a bendecir en el futuro, sino que lo que da como que algo ya ha pasado. O sea, Él nos dice ahí que nos bendijo, lo da como algo del pasado. Ya hemos sido bendecidos. Pero el creyente se ve envuelto en el emocionalismo. Podríamos decir que son personas muy apoyadas en sus sentimientos, en su alma, en sus emociones.
Pero la palabra del Señor dice en San Juan 4:23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca al Padre que le adoren. Dice que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Esa verdad va más allá de lo emocional, del momento, sino que es una certeza de lo que Dios ya ha dicho. El enemigo siempre te dirá con que Dios os ha dicho. El enemigo siempre tratará de confundirnos y de que desconfiemos de la palabra de Dios. Pero tenemos que decir como está escrito, no lo que tú decretas o lo que tú declaras, sino lo que ya está escrito en su palabra. Mateo 4:10 dice de la siguiente manera. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está. En el libro de Job, capítulo 1 y verso 10 dice de la siguiente manera. ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Job tenía la cobertura de Dios. Tenemos que prestar atención al verso 8 donde dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Por eso dice la palabra en Deuteronomio capítulo 28, preste atención, dice, y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Lo que quiero que usted comprenda es que Dios ya le bendijo al creyente. El que está en Cristo Jesús recibe la bendición de Dios. Dios le ha provisto de bendición. A Job le cercó todo lo que tenía. La bendición de Dios dice te alcanzará. Pero ¿cómo te alcanzará la bendición de Dios? Si oyeres la voz de Jehová. Tercera de Juan capítulo 1 verso 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Juan por el Espíritu dice, deseo que seas prosperado en todas las cosas, pero le dice como prospera tu alma. Pero el alma prospera a medida de que tenemos comunión con Dios. La palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. También dice a los gentiles buscan estas cosas, comida, vestido, pero Dios sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. No importa si tú decretas o declaras o profetizas, eso solo es la teoría de la confesión positiva, una enseñanza la cual no es bíblica. Tienes que creer que eres bendecido de Dios porque ya Dios lo dijo. No porque usas palabras vanas con mente carnal en pedir cosas las cuales Dios sabe que tienes necesidad. Romanos capítulo 8 y verso 32 dice de la siguiente manera. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Dice que no escatimó a su propio Hijo. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? El Espíritu Santo no es nuestro sirviente para estar realizando nuestros sueños personales, sino nosotros somos siervos suyos para pedir por lo que Él nos dirige a pedir. La palabra de Dios dice en Santiago 4:3, hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Dice que si pedimos y no recibimos, Santiago 4:3, vamos a ir a Santiago capítulo 4, verso 3, dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces dice que el hombre ni siquiera sabe pedir bien, pide mal. Y Romanos
8:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él nos enseña en qué debemos de pedir. Él conoce la voluntad del Padre. Es necesario entender que quiénes somos en Cristo Jesús. Y entonces podremos tener descanso en Él del afán y de la vida. Mateo 6, verso 33 dice de la siguiente manera: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Las añadiduras vendrán automáticamente si nos enfocamos en el reino de Dios. No hay nada por lo cual debemos estar afanosos. Es necesario fundamentar nuestra fe en las promesas de Dios. Lo que quiero decirles a través de este mensaje de la bendición de Dios es que Dios tiene cuidado de los suyos. Usted no necesita estar yendo delante de alguna persona para que le decrete o le declare una palabra de bendición, ni funciona en el sentido de que usted simplemente va a decretar o declarar las cosas y van a suceder, no. Sino que a medida que usted es obediente a Dios, la bendición de Dios viene sobre su vida. Vemos el caso de Job, cómo Dios cercó todo lo que él tenía. Job no le dijo a Dios: cerca todo lo mío, Señor. No, ya Dios lo había cercado. Así es que este era el mensaje que quería traerles en esta hora, que la bendición de Dios está para su pueblo, para su iglesia. No caiga usted en esa ideología de la cual decreta y recibirás y le pida a Dios una cosa y otra cosa. Dios desea que usted busque el reino de Dios y su justicia, que usted le pida por las almas perdidas, que usted le pida por las personas que no le conocen, que usted pida por la salvación del inconverso, y Dios va a proveer sus necesidades conforme a su voluntad. Era un pequeño mensaje el cual quería compartir en esta hora. Nos vemos en un próximo video, Dios lo permita. Hasta la próxima.